¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Yaniot PM. Hoy vamos a hablar de Afganistán, un país que es un caos y muchísimos de sus habitantes dicen tener miedo por su futuro y se sienten decepcionados porque Estados Unidos los abandonó a su suerte. Muchos de ellos trabajaron con las tropas estadounidenses como intérpretes, como conductores, como ayudantes y ahora intentan huir del régimen talibán. Los resultados son sinónimo de una derrota, de una gran derrota. Casi 2.500 soldados estadounidenses muertos, 20.000 de ellos heridos, cientos de miles de civiles también muertos y miles de millones de dólares que se gastaron en una frustrada estrategia militar de 2 décadas. El destino de millones de afganos está a la deriva y también el de las mujeres de Afganistán. Los talibanes despojaron a las mujeres de sus derechos básicos, las anularon, las humillaron, las asesinaron. Y esto puede volver a ocurrir. Surgen entonces muchísimas preguntas ante el regreso del talibán. ¿Se equivocó Estados Unidos al retirar a sus tropas y dejar a la población indefensa? ¿Cómo garantizar que lo construido no se destruya? ¿Cómo evitar otro ataque terrorista en Occidente? Así que hoy tenemos dos invitados. Estará con nosotros Roger Pardo Maurer, él es ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos bajo la administración del ex mandatario George Bush. Pero voy a comenzar conectándonos con la ciudad de Kabul, la capital afgana, con el periodista chileno Jorge Said, quien está trabajando allí en un documental mientras busca la mejor manera. Jorge, gracias. Bienvenido a Yaniot PM. Y bueno, estás en Afganistán desde hace 14 días. ¿Cómo es la situación que vives en estos momentos? Sé que te encuentras medio atrapado, aunque sigues trabajando allá, filmando, pero cuéntanos, ¿cuál es tu situación en estos momentos? Bueno, ha sido catastrófico en un cierto sentido, por otro lado, de poder estar justamente acá, siendo un poco la voz de Latinoamérica, fue complicadísimo porque desde que llegamos a hacer una serie documental que se pasó en History Channel y que produce Canal 13 de Chile, Buscando a Dios. Aquí vinimos a hacer un documental, guerra y conflicto, un país que evidentemente a mí me atraía muchísimo. Llegamos desde el primer momento y fue realmente una seguidilla de efectos, los talibanes avanzando, cada ciudad que queríamos ir, ellos se la tomaban y encontramos muy pronto una ciudad completamente con una catástrofe humanitaria realmente eh, muy fuerte. Hoy día, por ejemplo, fue el primer día que yo salí, me fui a ver los campos de refugiados, quería ver a los talibanes, me los encontré en el aeropuerto directamente, les tomé fotografías que van a salir hoy día por ahí y fue muy impactante. Ellos ya estaban tirando balazos en el aeropuerto, así que todas estas sensaciones, toda esta gente arrancando del norte, del sur, del este o el oeste, y ver un país que se está prácticamente desangrando, bueno, ha sido fuerte. ¿Y por qué disparan? ¿Por qué disparan los talibanes en el aeropuerto? ¿Para impedir que la gente salga y llegue al aeropuerto y salga del país? Bueno, no pueden salir a ningún lado, es para que no se tomen el aeropuerto. En el fondo el aeropuerto está dividido hoy día, están las fuerzas norteamericanas al interior del aeropuerto y afuera están los talibanes. Los talibanes seguramente están haciendo checkpoint, no quieren que se les vaya alguno de los agentes del Ministerio del Interior, alguna gente que ellos andan buscando. Hay una sed de venganza, ellos perdieron 45.000 hombres, hoy día están muy felices, están recuperando una cantidad de armamento impresionante que Estados Unidos puso en manos de este ejército afgano, que nunca peleó, prácticamente fue dejando que se rindió, que hicieron acuerdos con los gobernadores provinciales, porque hay que entender que este país es un país tribal, donde se responde más a los jefes de las etnias que a un gobierno nacional. Entonces, bueno, cuando llegaban a una ciudad, hubo muy pocas ciudades en las que pelearon. Sin embargo, ahí hay un gran error, evidentemente, de la inteligencia norteamericana. Me la comentaban los generales el otro día, el problema que tuvo Estados Unidos con esto, que debe ser quizás el error de inteligencia más grande en la historia. Porque ¿cómo entregarle todo este armamento? Estamos hablando de 3 billones de dólares. Son cifras. Sí, Entrenar una fuerza astronómico. armada por 20 años, tener
em, esta relación también con el pueblo afgano que se desarrolló en la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos para perder a todo este país en 10 días. Es algo imposible de creer, los tomó a todos por sorpresa. A mí también, yo el día sábado estaba grabé una presentadora de televisión, justamente grabamos todo el tema de la presentadora de la televisión afgana, y ella me contaba la tragedia para las mujeres en el caso que ella no podría leer nunca más noticias, pero ella nunca pensó, ni yo tampoco, estábamos todos hablando de qué pasaría si en 3 meses, pero esto fue al día Claro, siguiente. Entonces, claro. porque nosotros así estábamos muy, muy mal brifeados y bueno, Todo se desencadenó muy rápido. Ahora, ¿por qué se rindió el ejército afgano? ¿Por qué entregaron sus armas? ¿Qué es lo que los motivó a no luchar por defender para lo que estaban entrenados durante 20 años? bueno, aquí hay muchos motivos, pero básicamente había un gobierno con una gran corrupción. Hoy día mismo acusan al presidente de salir con no sé cuántas maletas con dinero para todos lados. Pero aparte de esta corrupción, que es una corrupción tremenda de los generales de las bases, hay un ejército compuesto por uzbecos, azaras, gente que habla el farsi, entonces completamente étnico. Ellos no responden a un ideal nacional afgano. Es lo mismo que ocurre hoy día con los talibanes. Los talibanes son de la etnia pashtun, que está con mucho apoyo desde Pakistán. Por eso que inclusive aquí, cuando ocurrió esto, que fue el día domingo, yo tuve una pequeña intuición, iba a grabar una mezquita y decidí ir al aeropuerto. Cuando llego ahí me pongo a grabar en el aeropuerto, llegan los policías a arrestarme porque me dicen que estoy grabando en zona militar. No me tuvieron ni 2 minutos porque me cuentan que se tienen que ir todos arrancando porque vienen los talibanes. Pero yo decía, pero aquí no hubo ninguna resistencia. ¿Pero cómo? Una ciudad de 5 millones de habitantes va a ser entregada así tan rápidamente. Bueno, yo después vi que están todos separados por milicias que entre ellas tienen conflicto. Pero si esto no lo sabe la CIA, los organismos de inteligencia norteamericanos, que han estado por 20 años acá, donde se han generado relaciones humanas, donde hay personas que tienen parejas. Entonces, es difícil de entender. Y yo creo que hoy día muchas personas se están haciendo la pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo no saber que estábamos trabajando con gente que realmente no podíamos confiarle? Aviones, helicópteros, pertrechos militares de alta tecnología, y que para que todo esto se quedara ahora en manos de un gobierno extremista que ahora ya está proclamando el emirato, es decir, un emirato de Claro. una teocracia que va a tener un líder que es un mulá, que antes fue el mulá Ujú. Omar, el que fundó Un líder esto, religioso. Ujú. líder religioso, por supuesto, muy parecido a lo que ocurre en Irán, salvo que la ideología es completamente distinta, Ahora. porque Ujú, ujú. los chiitas con los sunitas no se pueden ver. Entonces, pero hoy día están asociados, obviamente, porque tienen un objetivo común, que es sacar a Estados Unidos de esta área. Pero bueno, Claro. obviamente es una guerra con ganadores. Pakistán y China están muy contentos, Irán por su parte también, Rusia del otro lado le parece magnífico que esto esté pasando. Entonces, efectivamente, hay un pueblo atrapado con una... Y de eso eh, quiero hablar, del sentir del pueblo, Jorge. Vamos por partes, del sentir del pueblo. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cómo interpretan lo que les está pasando? ¿Se lo veían venir tan rápido? es como una traición que les causa el hecho de sentirse completamente abandonados. Sobre todo, ahora mismo se ve en la imagen, en esta evacuación. Si habían 40.000 personas que trabajaron con el gobierno norteamericano y Estados Unidos ofrece 8.000 visas, que no corresponden a una realidad. Además, hay que conocer que estas sociedades son sociedades tribales, con familias muy amplias y con este tipo de venganzas, de desquites que son muy tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estos 40.000 personas que trabajaron directamente en estos 20 años con el gobierno norteamericano, con sus familias, equivalen, por lo menos, si hacemos familias chicas, 5 personas, y eso no es la realidad, porque aquí son familias, las familias son de 10, 20 personas,
Pero estamos hablando ya de 200.000, 300.000 personas. Y Estados Unidos está ofreciendo 8.000 visas. No hay ningún país que le haya aceptado todavía. Le dicen que sí. Albania, Kuwait, Qatar. Pero bueno, no se sabe muy bien cómo van a sacar a esta gente. Hoy día decían que no han salido ni 1.500 personas. Hay un montón de norteamericanos aquí atrapados. Y ¿Y se para qué supone que hablar del resto? tendrían que sacar 40.000. O sea que será una operación larga, si es que todos pueden salir. Jorge, cuéntanos la diferencia en el tratamiento a las mujeres. Llegaste hace 2 semanas. ¿Qué veías entre las mujeres cuando llegaste y qué está pasando ahora a partir del domingo cuando la ciudad se la tomaron los talibanes? Ha sido algo, quizás pienso que lo más impactante, porque me tocó entrevistar, producto del mismo tema que estaba haciendo para Buscando a Dios, eh, a muchas mujeres, mujeres de élite, especialmente deportistas. Por ejemplo, en un ejemplo, para ponerlo más claro, fui al Conservatorio Nacional, entrevisté a personas que estudian muy nivel, 18 años de estudiar piano, 20 años violonchelo, violín, y que ellas me digan, Jorge, el violín para mí es toda la vida. ¿Cómo los talibanes me van a decir que este instrumento es occidental, que lo practican los infieles, que yo no puedo tocar más? Para mí significa un suicidio. Y realmente, si a mí me lo hacen, yo me voy a suicidar, porque mi sueño de ser partícipe de una orquesta se habría completamente estropeado. Bueno, cuando uno escucha eso y que esto pase a todo nivel, que el fútbol, que el voleibol son deportes de herejes, eh, que una niña muy linda, que obviamente si llega a vestirse como modelo, o sea, un poquitito destapada, obviamente la van a asesinar. Entonces, todo esto me ha provocado a mí una terrible tristeza porque hice un poco de seguimiento y sentir que hoy día ellas están me tocó entrevistar también, bueno, a la presentadora de televisión y que también me costaba lo mismo. Bueno, pero este sentimiento de frustración y por otro lado ver un futuro completamente terminado, me provoca a mí una tristeza enorme, sobre todo que inmediatamente tuvieron que vestirse con la burka. Hay que ver que esta gente acá en Kabul, Claro. Kabul es una ciudad que tuvo una influencia occidental, donde llegaron las marcas, llegó la comida rápida, llegaron la tecnología. Entonces, pasar de ropas deportivas, en el caso, por ejemplo, de la selección de ciclismo, que llevan ropas ajustadas para correr, las niñas me decían que esto era el horror para los talibanes. Si las veían, las podían hasta justiciar. Entonces, bueno, las mujeres hoy día están sufriendo mucho y ahí es muy importante el rol. Y aquí estamos con el rol de América Latina que puede jugar. Claro. Y las ves en la calle, salen a la calle, están con burka, con hijab, en fin, ¿cuál es la diferencia visualmente de lo que ves en la calle? Bueno, hoy día, bueno, en este barrio que es como la Green Area, es que un poquito, donde está la clase alta acá, las mujeres no se les ve en absoluto. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ven mujeres? Obviamente en las partes más necesitadas, porque las mujeres que no tienen que comer, está obligada a salir a la calle, tiene que salir a buscar algo, ya llevan 3, 4 días encerradas. Entonces hoy día yo por primera vez vi en los mercados mujeres que iban tomadas de la mano, completamente tapadas, seguramente algunas de ellas. Ahora no sabemos de qué tipo de niqab o burka se trata, si se trata de uno que va a dejar el rostro al descubierto, o se trata de uno que va a dejar una parte del rostro, o solamente los ojos, o Los solamente una ojos, claro. rayita, o incluso esta especie de filtro de De hilo que se pone mallita, sí. en Ujú. mallita, que fueron justamente las mujeres que me tocó entrevistar hoy día, esta mañana, y que justamente estoy utilizando estas imágenes porque son impactantes las entrevistas, porque las mujeres salieron hoy día en una protesta y estas mujeres en el campo de refugiados no les importaba nada. Me decían que nos vengan a matar los talibanes, pero no nos importa. Antes de ponernos de hambre, nosotros vamos a salir, no nos importa, pero no nos pueden imponer esto. Entonces, es como la caída de una sociedad, como un país de 36 millones de habitantes se le puede ir de esta manera a Estados Unidos. ¿De qué se Claro. trató esto? ¿Cómo se les dio tanto tiempo? Hubo tantas negociaciones en Doha. Durante meses estuvieron negociando. Primero empezaron con el gobierno de Donald Trump, después siguieron, Donald Trump habló con los mismos jefes talibanes un par de veces. Entonces,
no se entiende muy bien cómo Estados Unidos pudo haber al menos dejado todo este armamento acá. Hoy día, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en la realidad? Que unas milicias talibanes que se transforman en un gran ejército. Además, ¿Y eh, tienen apoyo esas milicias talibanes por parte de la población? por una parte de la población, la mayoritaria, sí tienen apoyo porque ellos pertenecen a la que tienen una parte en Pakistán también, y siempre tuvieron apoyo de Pakistán, si ahí es donde ellos se fueron a refugiar, pero luego tienen apoyo también internacional. Hay países que reconocen a estos líderes. Estamos hablando de Arabia Saudita, Qatar, que era el país host, los Emiratos Árabes Unidos y China, que se ve muy beneficiada. Rusia también, por supuesto, porque tiene estos antiguas ex repúblicas que son Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. Entonces, es un país muy estratégico y que ahora hoy día, por supuesto que India es un país perdedor en este caso porque Pakistán se encuentra con una gran cantidad de elementos extremistas listos para hacer atentados. Lo mismo los uigor, las minorías étnicas musulmanas en China, que tienen ahora a los talibanes como enemigos, porque están haciendo un deal ahí entre China con... O Porque sea China que les se dice, puede registrar conflictos en muchos frentes con los talibanes. Pero Jorge, concentrémonos en lo que sucede allí en Afganistán. Ayer el portavoz del grupo decía que habían aprendido una lección, que no iban a coartar los derechos de las mujeres, que iban a ordenar una amnistía general para los que habían colaborado con las tropas estadounidenses, que querían tener relaciones con el mundo. ¿La gente les cree? ¿Es posible confiar en ellos? ese es el problema, la falta de credibilidad que tiene las milicias talibanes y en este caso la dirigencia talibán. Porque la semana pasada, en la ciudad de Herat, en el aeropuerto, cuando atraparon a los militares se rinden y ellos los ajustician. Bueno, salieron de inmediato las declaraciones de que esto es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra porque si ya se habían rendido, no se les puede ajusticiar. Y lo mismo ha ocurrido en montones de otros incidentes, porque por un lado está esta dirigencia política, está este canal Al Jazeera, que parece el órgano oficial de los talibanes, y por otro lado nos encontramos con estos grupos que vienen de distintas áreas del país, no solamente son del sur de Kandahar, sino que de otras áreas tribales. Hoy día me parecía muy curioso, punta de pistola, subir a gente para que les indiquen las direcciones porque andaban perdidos haciendo Ujú. el puerta a puerta porque andan buscando a funcionarios del gobierno. Y porque ellos nunca han venido a una ciudad. Bueno, ellos son la mayoría de origen campesino, son agricultores y que llegan acá con una violencia extrema y en estos momentos lo que sí se entiende que va a pasar es que como hay otros países involucrados, Pakistán, China, que les están diciendo, bueno, vamos a mantener una credibilidad, no se van a cuánto. Eso es lo que dicen acá. Dos Claro, meses, claro. 3 meses. Se van a respetar a los extranjeros y por eso que de alguna manera yo no temo tanto hoy día, porque pienso que a lo mejor no nos van a castigar o a hacer algo a nosotros, pero claro, va a ser Ojalá una que cosa. no. Pero ya hay reportes, Jorge, de que una mujer que se rehusó a cubrirse la cara, la justiciaron, la asesinaron en un pueblo. No tengo a la mano el nombre del lugar, pero ya hay reportes de prensa que hablan de atrocidades como esta. Me ¿Qué enviaron sabes el sobre video. eso? Y claro, y estas atrocidades están ocurriendo por todos lados porque entre, entre lo que comunica la clase política, la dirigencia y todas estas milicias que están desperdigadas con elementos de Pakistán, con grupos de Al Qaeda, hay que entender de que Osama Bin Laden se refugió acá y se vino con su grupo y los mismos talibanes llaman a estas brigadas las brigadas árabes porque hablan otro idioma. Entonces, hay otros grupos acá, hay grupos iraníes en estos momentos, entonces hay un paraguas de grupos entonces estas órdenes no les llegan a todos. Y hoy día mismo yo lo vi en el aeropuerto, gente muy violenta, agarrando a golpe a automovilistas con las metralletas rompiéndole los autos, porque
se producen unos tacos enormes ahí en el aeropuerto, hay una tragedia ahí de gente que viene con sus papelitos creyendo que van a salir. Es muy, muy triste creer. Triste, sí, las imágenes son devastadoras. En fin, ese avión, ¿no? La gente aferrándose al fuselaje, a las llantas, en fin, y después ver las personas cayendo en el aire después de que el avión despega, realmente es demoledor esa imagen, es demoledora. Finalmente, Jorge, ¿cuáles son tus planes? ¿Vas a permanecer ahí por cuántos días? Sé que el talibán te escribió al hotel, te envió un mensaje. ¿Qué te decían? Vinieron aquí a desarmar a los pobres policías que estaban acá haciendo la seguridad, que eran más o menos de unos 50. Le sacaron todas las armas. A mí me dio un poquito de pena esta mañana verlos, inclusive sin el uniforme, ya un policía sin la metralleta y además que lo humillan. Llegaron acá y nos dijeron con un mensaje. Yo no quise hacer contacto visual por una razón importante que yo después, pero básicamente nos dijeron de que ellos son la nueva policía, que la policía hereje y corrupta ya dejó de controlar la ciudad. Ahora están llamándolos de nuevo a algunos porque no pueden ellos, no tienen la condición ni saben controlar el tráfico aquí en Kabul, pero básicamente nos dijeron que no íbamos a ser amenazados, que solamente hay personas que ellos andan buscando y que no nos preocupemos porque van a venir puerta a puerta para tratar de encontrar a algunos oficiales que estarían en este mismo hotel. Ahora, claro, yo mis planes en un principio es un sentimiento encontrado. Por un lado, el gobierno chileno que me está ayudando con un avión o con un cupo en un avión eh, muy pronto para salir de acá. Estados Unidos que no responde. Tuve que mandar hoy día una carta al Congreso, un congresista que está tratando de ayudar a los periodistas que estamos acá atrapados, porque yo tengo la nacionalidad norteamericana, estadounidense. Y por otro lado está esa pasión por el periodismo, esa pasión también por ser quizás la voz de América Latina en estos momentos acá, de expresarle a las mujeres, a las minorías étnicas, de que también hay un continente que está con ellos, que somos 500 Claro. millones y que podemos de alguna manera también ejercer presión sobre, si no es posible, sobre los talibanes directamente, porque esa gente no creo que entienda mucho, pero sí sobre China, sobre Pakistán, y sobre Qatar, que son los países que sí pueden hacerlos cambiar. Y bueno, es ese un rol, una misión en la cual yo me siento hoy día muy contento y creo que me voy a quedar a hacer una segunda parte del documental, que es el antes de los talibanes. Yo viví justo los 10 días antes que esta gente llegara y ahora tratar de hacer Y el unas dos después. semanas posteriores para ver cómo estas niñas, esta gente estaban antes con ropa deportiva, hoy día cómo van evolucionando y cómo se van adaptando a este infierno, a esta pesadilla que están viviendo. Claro, hacer un contraste. Ya terminando, Jorge, y para hacer este tipo de trabajo periodístico y la realización de este documental, ¿los talibanes te siguen, controlan tu trabajo, monitorean tus desplazamientos o te dejan trabajar libremente? Bueno, yo hoy día estuve muy asustado, les hice fotos, bueno, pero desde un auto, con teléfono, sin lentes, y, y en un momento me vieron, pero justo doblamos, pero yo pensaba que ya, ellos lo que hacen, vienen y te rompen los equipos por el momento. Mm. Estamos tratando de obtener algún contacto. Mis productores locales estamos tratando de hacerlo entender de que no puede ser solamente Al Jazeera que sea la voz, sino que habemos otros medios que también queremos saber la opinión de ellos. Así que estamos en eso, negociando un acercamiento con ellos. Ya pronto tendrían que llegar los líderes. Yo pienso que hacia el fin de semana esto se va a ir aclarando. Yo creo que las próximas 72 horas son cruciales para que se logren acuerdos. Tiene que llegar la plata a los bancos porque en este momento nadie tiene dinero. Todos los que pagamos con tarjeta estamos absolutamente bloqueados. No pagamos hoteles, no pagamos nada, no tenemos dinero porque nada nos funciona. Entonces, bueno, estamos esperando. No hay manera de que entre plata a este país. Este país está cerrado, bloqueado y va a empezar una situación de hambruna que ya está empezando en los campos de refugiados. Así que hay bastantes problemas que tenemos por delante, pero con mucha confianza y con una esperanza de hacer un periodismo de primera persona, de conflicto, que es interesante también ver cómo una sociedad puede cambiar en tan poco tiempo. Los talibanes están impidiendo que la gente se acerque a las fronteras
o se acerque al aeropuerto o los afganos que quieren huir pueden hacerlo libremente o tienen estos puntos de control que les impiden, los arrestan, en fin. ¿Cómo es la situación para la gente que quiere huir, que parece que es mucha? Bueno, la gente que quiere huir aquí, yo creo que son millones, porque hay Sí. una cantidad de personas que se siente completamente, que no se siente absolutamente representada por Ujú. un gobierno con una doctrina musulmana extrema. Entonces, toda esa gente, hoy día en el aeropuerto, todas las calles, kilómetros de personas que están ahí durmiendo en la calle, además que muy ingenuos, además que han venido de distintas provincias, creyendo que iban a salir. Hubo un problema con un avión canadiense que aceptó a todo el mundo sin papeles, sin nada. Les digo a todos los que estaban en el aeropuerto, vengan. Ese rumor se corrió por todos lados y la gente ahora cree que van a poder abordar estos aviones militares. Es imposible. Estados Unidos todavía no logra sacar a su gente y va a estar sacándolo a los otros. Esto va a demorar un buen tiempo y en estos momentos hay muchas negociaciones. Recién acabo de ver las embajadas, aquí muy cerquita, las embajadas de Gran Bretaña, Francia, Australia, Canadá e Irán, con Ujú. kilómetros durmiendo en la calle, esperando muy Wow. ingenuo que con dos personas los van a atender si eso está reducido al mínimo. Entonces, es un drama Tratando de pedir asilo, me imagino, sí, un pidiendo drama así, generalizado. generalizado, con unos pocos papelitos que traen, que trabajaron con alguien, un montón de gente que me envía a mí papeles, yo recibo más de 30, 40 emails todos los días de personas que yo entrevisté, personas que me ponen un papel, que por favor los llame, bueno, eso es parte, eso es parte un poco de la función, pero en definitiva esto va a ser muy, muy difícil salir de acá y salir de una manera con la frente en alto, por lo menos para Occidente, fue muy mal manejado, lamentablemente, no solo la partida de Estados Unidos, sino que lo que está ocurriendo ahora con la otra parte, la evacuación de los refugiados y de toda esta gente que está escapando de esta pesadilla, de este drama, que es ver llegar a los talibanes a tomarse el poder. Claro. Y los campos de refugiados, me imagino, dentro de poco ya no van a dar abasto. ¿Cuántos hay? En estos momentos, la gente se está escapando de los campos de refugiados porque los campos de refugiados ya son origen de conflicto. La gente está peleando dentro de los campos de refugiados, la gente está sin agua, sin electricidad, durmiendo en el suelo, sin servicio higiénico. Esto es un desastre. Es un país donde no hay nada en estos momentos. Así que es por eso que en los próximos días son cruciales y vamos a estar siguiendo esta historia desde muy cerca y por lo menos para tratar de contársela en detalle al mundo hispano y saber qué está ocurriendo justamente en cada uno de los frentes. Así que ese es mi rol. Vamos a estar mañana, es un día importantísimo con esto de la fiesta chiita que celebran Ajá, Ashura. muy Los bien, muy chiitas, bien. mañana es el gran día de ellos y lo van a celebrar. Son los grandes enemigos de los talibanes. Los talibanes los odian y sobre todo a la comunidad azara, una comunidad con raíces mongolas, que son un poquito más chinos, somos algunos afganos que los vemos más con los ojos rasgados, bueno, son eso. Sí. Están acá en un barrio, en una mezquita muy linda que se llama la Mezquita Sur, así que vamos a estar cubriendo esto desde temprano a las 5 de la mañana, en 3 horas más, aquí son las 2:08, en 2 horas Bueno, y pues media. te dejamos entonces, Jorge, porque tienes que madrugar. No tienes mucho tiempo para dormir y ojalá que no se presenten disturbios, enfrentamientos, hechos de violencia que lamentar, porque esta gente ya ha sufrido demasiado. La fotografía general que nos describes realmente es demoledora. Gracias y ojalá que tu testimonio ayude a crear conciencia en los gobiernos de América Latina de la necesidad de tenderle una mano, como lo está haciendo tu país con algunas familias, a estas mujeres, a estas familias que necesitan salir del país por temor, por físico miedo a que sean castigadas, perseguidas, asesinadas por este grupo que tiene pues un historial extremadamente violento. Gracias, Jorge. Cuídate mucho. Quiero agradecerte mucho a ti también, Patricia. Le doy ahora la bienvenida desde Washington a Roger Pardo Maurer. Él es ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos durante el gobierno del expresidente George Bush. Además, es reservista de las Fuerzas Especiales. Roger, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestras plataformas de Univisión y estamos invitando a la gente también para que nos envíen preguntas y nos hagan comentarios durante
este programa especial. Así que bienvenido, gracias por estar con nosotros en Yaniot PM. Y bueno, después de ver estos videos, estas imágenes aterradoras del caos que se vive en Afganistán, que reina allí, ¿se cometió un error con el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán? Por supuesto que sí, fue totalmente mal hecho. Pero eso no fue el único error, Patricia. Es toda una cadena de errores, comenzando con la forma en que se hizo la negociación para resolver la salida de Estados Unidos hasta la tragedia que hemos visto en estos mismos días, ¿no? Una serie de errores. Acuérdate de una cosa. Afganistán se manejó por 19 años, ¿ok? Era una especie de empate, pero era un empate en la cual los talibanes jamás pudieron agarrar una sola ciudad ni una provincia, ¿ok? En 18 meses se desmorona completamente. Eso fue lo que fue mal hecho. Lo que estamos viendo ahora puede ser apenas una brisa comparado con el huracán que viene. ¿Y qué podría pasar? Mira, hay que estar preparado para todo. Por supuesto, puede ser que los talibanes son los nuevos talibanes, los Taliban Light, ¿verdad? Con sus Moderados, teléfonos celulares, una nueva generación. Y esa ciertamente es la cara que van a poner al principio. Ellos quieren el apoyo de la comunidad internacional, etcétera. Pero mira, los talibanes conquistaron ese país, Patricia, con 20,000, 25,000 combatientes, ¿ok? Un país de 39 millones de personas. Esta fue una victoria psicológica de ellos, una derrota para nosotros. Una victoria política para ellos, una derrota política para nosotros. Ellos no tienen la fuerza para sostener a Afganistán. Tienen la fuerza tal vez para rebasarla. Pero como dijo Maquiavelo en El Príncipe, entre más fácil conquistar un país, más difícil gobernarla. Entonces, y para eso van a necesitar aliados, me imagino, van a necesitar coaliciones, tal vez que con países enemigos de Estados Unidos. Bueno, ese es el problema que van a enfrentar. Los talibanes por sí no tienen lo suficiente para gobernar. Entonces, si están los talibanes moderados, los buenos, por decirlo así, lo que siempre, desde el primer día, yo siempre he dicho, los talibanes deben estar en la mesa, representan algo legítimo, es la realidad de Afganistán. Sin embargo, ¿cómo son las revoluciones? Son siempre una coalición que entra y después se comen a su propia gente. Los moderados, los buenos, la gente decente, por su misma naturaleza, no tienen la fuerza necesaria para enfrentar a los psicópatas y asesinos y ese tipo de cosas. Lo vimos en la Revolución Rusa, se vio en la Revolución de Irán. Ese es el problema. Bien, es muy probable que venga una nueva guerra civil en Afganistán y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, porque en eso se convierte en un paraíso de terroristas. Acuérdate. O sea que, Dale, Patricia. Roger, o sea que es posible que Estados Unidos en un futuro considere una nueva intervención militar en Afganistán. Mira, si yo estuviera aconsejando al presidente en este momento, yo le diría, esto no salió como usted pensó. Esto no está saliendo como queremos. Hay que estar preparados para cualquier cosa. A mí lo primero que me dijo el secretario de Defensa en mi primer día, Rumsfeld, cuando fui a trabajar con él, me dijo, mira, mi trabajo como secretario de Defensa es mantener abiertas todas las opciones del presidente. Y el trabajo tuyo es para mí. Colombia, ¿verdad? En Colombia fue así. Había que tener muchísima flexibilidad, estar preparados para cualquier cosa. Y obviamente aquí no se estuvo, Roger. ¿Por qué crees que falló tanto la implementación de la retirada de las tropas? ¿Por qué no hubo una planificación mayor para tener en cuenta la salida de miles de colaboradores de las tropas de Estados Unidos y de sus familias y evitar este desenlace desgarrador, devastador, caótico para una población que se siente realmente que la traicionaron? Mira,
no fue imprevisible. Se pronosticó. La gente que estaba ahí, si hablas con soldados, con los de inteligencia, los diplomáticos, todos te dicen, a partir de febrero del año pasado, te decían, esto es lo que va a pasar. O sea, se sabía, se pronosticó, o sea, era pronosticable, se pronosticó. Lo que pasó es lo siguiente. ¿Qué falló? Sí. Falló, pero mira por qué falló. Como te dije, hubo una negociación que comienza en Doha en febrero del 2020, ¿ok? Y en esa negociación, el gobierno de Estados Unidos, eso es bajo el presidente Trump, y no estoy tratando de hacer un punto político. La administración de Estados Unidos tomó la decisión de no incluir al gobierno afgano en esas negociaciones. Ese gobierno afgano que había sido nuestro socio 18 años, que en los últimos 5 años cuyos soldados habían puesto 50,000 muertos peleando contra los talibanes, que no habían perdido una sola provincia ni una sola ciudad. Y la administración Trump decide que no van a incluirlos en la mesa de negociaciones. Bueno, claro, esto fue una sacudida psicológica que a todos les decía, el gobierno de Afganistán no está en el futuro de los Estados Unidos. Entonces, eso completamente cambió el panorama. Y ya para junio, cuando Biden sale como el candidato presidencial, ya todos en Afganistán, los talibanes, el gobierno, la gente, todos saben que ningún candidato presidencial en Estados Unidos va a quedarse en Afganistán. Y mira, en un año cayó. Eso fue lo que pasó. Un golpe psicológico que llevó a un golpe político que llevó a un desastre militar. Roger, por supuesto, esta invasión militar ocurrió después de los atentados del 9/11 bajo el gobierno del expresidente George Bush, en la administración en la que tú trabajabas. Cuando se implementó la invasión, ¿se pensó en cuál debería ser la retirada ideal? ¿Cuál hubiese sido un escenario ideal? Por ejemplo, una presencia reducida de tropas internacionales, tal vez. Sí, sí. Siempre era un plan. El propósito de la administración Bush era asegurar de que desde Afganistán no hubiera un gobierno que le facilitaría a ese país a terroristas internacionales que podrían destruir nuestro modo de vida. ¿Okay? Ese era el objetivo, que Afganistán no se presentara como ese paraíso terrorista. Que no fuera como para hacer una comparación el despeje en Colombia, ¿no? Claro. Si se acuerdan de eso. Entonces, ese era el objetivo. Por una serie de cosas se convirtió en una misión enorme de construirla, de ayudar a desarrollar el país, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que siempre fue una operación de contrainsurgencia para evitar que los talibanes conquistaran el país. Esto fue un éxito. Sirvió bajo la primera administración de Bush, la segunda administración de Bush, la primera de Obama, la segunda de Obama, hasta la tercera de Trump, la primera de Trump. Pero fue en febrero de pronto que cambia este panorama psicológico, como lo digo, todo. Y esa es la magia negra por la cual 25,000 combatientes se tragan un país de 39 millones de personas. Y por eso te digo, no va a durar. Esto no es nada estable. No es sostenible. No es sostenible. Y a todos los soldados nuestros que están ahí, hispanos, de lo que sea, todos nuestros soldados, les quiero decir, sí vale la pena, sí valió la pena. Por 20 años, aquí en Estados Unidos, hemos podido dormir tranquilos de noche sin pensar que nos van a traer esa batalla acá otra vez. Ya vamos a hablar de eso, Roger. Sí. Esto, por supuesto, agarró al gobierno de Biden con la guardia abajo. Yo me pregunto, ni la inteligencia estadounidense sabía que el ejército afgano se estaba rindiendo. ¿Cómo esto los agarró
de sorpresa. Escuchaste incluso al presidente Biden que dijo en público hace apenas unos meses que era muy poco probable o muy poco posible que el talibán tomara el control del territorio en las tropas de Estados Unidos. ¿Por qué no hubo una voz de alarma a tiempo para prepararse ante este escenario? Mira, yo voy a decir que la velocidad con la cual actuaron realmente yo creo que sorprendió a todos, pero que el resultado de que se iban a tomar Afganistán sorprendió a todos, eso no. O sea, como digo, desde estas negociaciones mal encaminadas comenzaron, en las cuales psicológicamente estamos aproximándonos al problema al revés, exactamente como debería ser. Ese fue el punto donde todos dicen es inevitable la caída, pero sí, la velocidad con la cual la hicieron sí fue extraordinario. Y mira, quiero decir algo, esto para mí fue personal. Ese avión de American Airlines terminó en mi oficina, en el Pentágono. A mí me tocó ir a Afganistán en ver eso. Te quería enseñar aquí. Cuando me preguntan que si valió la pena, de qué se trata, aquí tengo. Mira, este es un pedazo de las Torres Gemelas que me lo dio un soldado cuyo hermano era bombero en Nueva York. Se trata de esto, que no pase otra vez. Pero la velocidad con que cayó Afganistán, Patricia, esto es lo que hay que entender. Bueno, pero esa es la pregunta, Roger. ¿Por qué tan acelerada esa caída? Y tal vez te voy a hacer una pregunta que también le hice a mi invitado anterior. ¿Por qué el ejército de Estados Unidos entrenó por 2 décadas a este ejército en el de dólares y este ejército se rindió y nadie lo anticipó? Mira, como digo, una vez más, hay que volver al tema psicológico. Como soldado, como estudiante de la ciencia militar, te digo, el objetivo en la guerra no es destruir al ejército del enemigo, es destruir su voluntad de combatir. ¿Ok? Entonces, ese gobierno centralizado en Kabul que ayudamos a crear, como le digo, le serruchamos el piso. Entonces, no había motivo para qué pelear. No había motivo para qué pelear. Y esto es lo que hay que pensar. Mira, ¿viste la velocidad con que se desplomó Afganistán? Mira, el orden internacional mundial, y esto es quizá lo más importante que yo tengo que decir esta noche, el orden internacional es igual de frágil, igual de corrupto que el orden en Afganistán y se puede desplomar con igual velocidad. Mira, todo esto lo están viendo nuestros enemigos en el mundo, nuestros oponentes. Y si uno de ellos ve que este es el momento de aprovechar esta debilidad, la debilidad es seductora. Ya los europeos están diciendo que quizás es el momento ya no de depender de Estados Unidos, hacer su propio ejército, etcétera. Taiwán está preocupado, Corea. Yo ni sé cómo están pensando, por ejemplo, esto en Centroamérica con lo que está pasando en Nicaragua ahora, que se está convirtiendo en aliado ruso. O sea, las repercusiones de esto son globales. Si yo fuera el asesor del presidente, yo le diría con toda seriedad, esto es un momento gravísimo, hay que trascender la política, todo está en juego, lo que está en juego realmente no es Afganistán, es el orden internacional que damos por descontado. Eso se puede desplomar con igual rapidez. Y sí, la fuerza, la presencia, digamos, el respeto, la credibilidad de Estados Unidos empieza a desmoronar. Ahora, hemos leído informes de centenares de integrantes de el Estado Islámico y de Al Qaeda que estaban presos y que quedaron libres con la llegada de los talibanes. Sí. Esto, Roger, ¿representa una amenaza para Estados Unidos en términos de actos terroristas? Por supuesto que sí. Ya vimos que uno de los líderes talibanes que los soltaron desde Guantánamo, ¿verdad? Y allá aparece como uno de los líderes de esto, a pesar de haber prometido que iba a dejar las armas, etcétera. Una frase que tiene que entrar al vocabulario es promesa talibán. Porque estamos oyendo muchas promesas
que se van a portar, que quieren que las mujeres se integren, que quieren que las niñas vayan a la escuela. Promesas talibanes. Vamos a ver qué significan, ¿no? Y muy pocos les creen. Pero mira, Ahí, de lo que dije esta noche, lo que en este momento, para volver a tu pregunta, acuérdate de lo que dije. En este momento, nuestro problema más grave que enfrentamos en el mundo ya no es el terrorismo en Afganistán. Nuestro problema es que se desvaneció la credibilidad de los Estados Unidos, porque demostramos debilidad e incompetencia. No fuimos fiables. Entonces, todo el orden internacional que depende de esa confianza, que depende de ese sentido de fuerza inquebrantable de los Estados Unidos, que depende de honrar nuestras promesas, eso se desfumó esta semana. Estamos en un momento realmente muy grave y Afganistán y los terroristas no es el peor problema. No, y lo que costará reconstruir esa imagen y esa credibilidad. Ahora, varios grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda han usado el territorio de Afganistán en el pasado para preparar sus ataques y entrenar a sus ejércitos. Me pregunto yo, con Estados Unidos fuera de Afganistán, ¿de qué manera se podrían prevenir otros ataques y este escenario y evitar futuros actos terroristas? Mira, en el escenario actual va a ser casi imposible hacerlo desde Afganistán. Y esa era una falla importantísima del plan de Biden, porque lo que Biden quería hacer era salirse de Afganistán y después en Qatar iban a poner un centro antiterrorista, ¿verdad? Pero ese centro antiterrorista debía estar a horas de distancia, sin una presencia en el país, un país que ya se sabía iba a caer a los talibanes. Entonces, eso no funciona, no se puede, sencillamente no se puede. Entonces, es casi, hay que tener una presencia y para eso hay que tener aliados y por eso era tan importante mantener a Kabul. Claro, claro. Roger, y cuando hablas de una posible o inminente guerra civil, ¿sería de los talibanes? ¿Con quién? ¿Quién los enfrentaría? Sí, mira, Afganistán tiene una serie de divisiones muy interesantes, históricas, pero también muy atrincheradas. Es una especie de imperio. Hay diferentes razas, hay diferentes gente de diferentes religiones. Están los pashtunes, los de origen persa, los hazaras, que son asiáticos. Te acordarás de los famosos budas. Claro, que destruyeron. Que las destruyeron en Bamiyan. Eso era en el territorio de los hazaras, que son personas de origen asiático, parecen que vienen más bien de China, digamos, algo así. Pues los talibanes en su previa versión estaban en genocidio contra los hazaras en el 2000, con los budas destruyendo. Eso fue una cosa que detuvimos con la invasión en el 2001. Entonces, ya hay muchos que desde ya no van a cooperar con ese gobierno y como dije, los talibanes tienen tal vez lo suficiente para arrasar el país, pero no para sostenerlo, no para gobernarlo. Entre más fácil tomar un país, más difícil sostenerlo. Desde luego, el gobierno Trump pues no ha desperdiciado la oportunidad para culpar a la Casa Blanca de Joe Biden de esta crisis, de este desenlace tan dramático. ¿Qué se puede aprender de lo ocurrido allí en Afganistán? Mira, como dije, yo creo que este es un momento de urgencia y seriedad nacional que requiere reflexión nacional y requiere una cosa importante, unidad. Yo he dicho, este fue el día de nuestra humillación y eso requiere realmente expiación, reflexión, oración, requiere pensar mucho para que regresemos más fuertes y más inteligentes. Lo que me molesta de lo que está haciendo el presidente Trump en este momento es que está demostrando precisamente la falla nacional que tenemos, que es que él nunca tuvo la capacidad de crear esa unidad en el país. Al contrario, toda su estrategia era dividir al país.
Estamos pagando el precio de esas divisiones. Entonces, como digo, para que la gente lo entienda en una sola frase, la administración Trump hizo mal estas negociaciones, la administración Biden hizo mal esta retirada y la suma de eso es que tenemos esta catástrofe y que la catástrofe va mucho más que Afganistán, abarca todo el orden global. Terrible. ¿Y qué explicaciones ha dado el gobierno de Trump para excluir al gobierno afgano de las negociaciones? No te entendí bien la pregunta. ¿Qué explicaciones han dado los funcionarios del gobierno de Donald Trump para excluir de las conversaciones de paz en Doha al gobierno afgano que se fue del país, que se rindió? Dieron toda una serie de explicaciones que eran absurdas, ridículas o realmente groseras, francamente. La verdad es que ellos no querían que el gobierno afgano estuviera en esas negociaciones porque sabían exactamente lo que pasaría. El gobierno afgano le explicaría al mundo lo que estaba pasando en esas negociaciones, ¿eh? Y se estaría presentándose como la víctima que fue. A pesar de que Afganistán en los últimos 5 años dio 50,000 muertos con su ejército, que estaba sosteniendo las provincias y las ciudades, los excluyeron. ¿Ves? Hicieron mal esa negociación, se hizo mal la retirada y ahora tenemos la debacle, pero lo importante es ver qué es lo no ver qué pasó, ver qué hay que hacer ahora. Lo primero es recuperar la moral. Y esa es mi siguiente pregunta, ya terminando, Roger. ¿Cómo nosotros, como personas expectantes, aterradas frente a lo que estamos viendo en Afganistán, cómo la comunidad internacional puede ayudar para evitar otra calamidad, especialmente, por ejemplo, para las mujeres afganas y ayudarlas a defender los derechos que ganaron durante estos 20 años? Claro, claro. Mira, yo creo que esto sí es algo que requiere unidad, no solo en nuestro país, sino con nuestros aliados. Te voy a decir, una de las cosas que realmente me asombró y me alentó en todo esto y en estos días, yo he estado en el teléfono sin parar, tratando desde aquí en Washington, como ciudadano privado, ya retirado, tratando de ayudar a la extracción de personas, a unidades que se quedaron a la deriva o abandonadas. Para darte un ejemplo nada más, yo llamé a dos compañeros míos de cuando estudié en Inglaterra, que ahora fueron unos miembros del Parlamento en Inglaterra, otro es un general que fue de las Fuerzas Especiales de los ingleses, el SS. Inclusive llamé al agregado de defensa aquí en Washington, que es vecino mío, y les expliqué la situación. Hay gente que está atrapada. ¿Pueden ayudarnos? Mira, la cosa fue que no había nada que podían hacer en ese momento, pero respondieron así, inmediatamente, lo que podamos hacer. Entonces, eso es una fuerza, eso es una verdadera alianza y eso lo demostraron los ingleses. Eso es lo que necesita el Occidente ahora para enfrentar este enemigo medieval que tenemos de primitivos que son los talibanes, que se representan los talibanes. Entonces, esa unidad, esa solidaridad de Occidente, de nuestros valores fundamentales de Occidente. Mira, y para redescubrir esos valores, por eso te digo, reflexión, hay que realmente expiarnos, hay que pensar en qué significa, quiénes somos al final de cuentas. Es un momento de humillación, pero de eso podemos aprender algo. Los fracasos siempre se aprenden las mejores lecciones. Roger, ha sido un gusto conversar esta noche en Yaniot PM. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por esa perspectiva y por esa autorreflexión. Gracias, de verdad. Mira, y te felicito por el trabajo que has hecho con los huérfanos en Colombia y te voy a decir, la cosa que más duele es ver que va a salir otra generación de huérfanos en Afganistán. Tú tienes el corazón y sabes cómo ayudarlos. Mantengamos la atención sobre eso. Ojalá que el mundo se solidarice, envíe ayuda humanitaria, envíe donaciones, aporte con voluntariado, con dinero, en fin, con donaciones en especie
esa ayuda que necesita este país, un país paralizado, sin economía y sobre todo aterrorizado. Familias, decenas de familias, miles de decenas de familias queriendo huir de su propia tierra. Todo lo lamentable. Que es lo que representa nuestros valores. Si nos mantenemos fieles a nuestros valores, esta guerra jamás la podemos perder. Gracias, Roger, de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Esta semana, en busca de calmar los temores, en una conferencia de prensa, el portavoz de los talibanes señaló que se van a respetar los derechos de las mujeres dentro de las normas islámicas. Obviamente no dio detalles y muy pocos no saben esto qué significa, aunque ya se conoce la historia de los talibanes contra las mujeres. Además, enfatizaron que Afganistán no va a ser usado como base para que terroristas ataquen a otros países. El grupo también indicó que van a dar una amnistía total a los afganos que trabajaron en estos años para Estados Unidos. Pero como se imaginarán, hay que ver para creer. Muchísimos tienen serias dudas frente a estas promesas. En días pasados, los talibanes liberaron de sus cárceles a miles de presos de ISIS, también de Al-Qaeda, por lo que se teme una eventual estrategia terrorista contra Occidente. Así que por ahora Estados Unidos está enviando al menos 6,000 soldados para ayudar en las labores de evacuación de emergencia de sus ciudadanos y también de civiles afganos que trabajaron para ellos. Pero las operaciones, como hemos visto, han sido un fiasco. Decenas de miles de personas están desamparadas y esperando evacuar. Esta es una gran prueba de fuego para el gobierno de Biden, que empieza a ser visto por los afganos y por buena parte del mundo como un traidor. Más que hacer señalamientos, es hora de que la comunidad internacional, como escuchábamos con nuestro último invitado, le tienda una mano generosa a esas familias aterrorizadas, a esos afganos cuyas vidas corren peligro bajo el régimen de los talibanes. Gracias por acompañarnos. Los invito a seguir nuestra página de internet univisionnoticias.com para que continúen actualizándose sobre el desarrollo de esta gravísima situación en Afganistán. Y recuerde que puede participar con sus comentarios o sugerencias para que sigamos conectados en este espacio. Muchas gracias, buenas noches y los espero en el próximo Yaniot PM.